damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Hechos de los Apóstoles, Hechos 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus impuros, salían estos lanzando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían: Este es el gran poder de Dios. Estaban atentos a él, porque con sus artes mágicas los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y después de bautizado estaba siempre con Felipe, y al ver las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El capítulo último que hemos compartido, vimos cuando, en capítulo 7, Esteban defendía poderosamente la palabra y cómo realmente se predica el evangelio. Ustedes quieren tener un sistema de predicar el evangelio, entonces vean cómo hizo Esteban, de dónde arrancó, cómo partió y qué mencionó. ¿Y cuál es el problema de las personas de por qué no creen el evangelio? Porque se habían apartado de la palabra de Dios. Bueno, el resultado de esta defensa espectacular de Esteban por la palabra, ¿cuál fue? Fue asesinado, ¿no? Fue ejecutado por haber anunciado la verdad. O sea que nunca a la gente le va a agradar escuchar la verdad. Así que no piensen que predicar la verdad le va a gustar a las personas. Siempre va a producir enojo, ira. Acá, por ejemplo, vamos a recordar el versículo 54 del capítulo 7. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué les parece? Ustedes cuando escuchan la palabra no ocurre eso, ¿no? No se enfurecen ni crujen sus dientes. Pero ellos así hacían. Entonces ustedes observen todo lo que le habló Esteban era relacionado a la escritura, a la palabra y a lo que ellos habían alejado. Y les invitaba: regresen. El verbo hecho carne vino para habitar con nosotros, para darnos la verdad. La ley que Dios envió por medio de ángeles a Moisés se nos fue dada para cumplir, ustedes no la guardaron. Al decirle estas cosas, ellos se enfurecían. ¿Por qué sale de nosotros muchas veces el enojo, la ira, cuando nos están diciendo lo que dice la Biblia? Porque hay algo que contradice, ¿no? Un espíritu contradictor a la Escritura. Bueno, y finalmente en el capítulo 8, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra los congregados, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Este hecho de Esteban, ¿qué causó? Algunos pueden decir: ¿para qué este Esteban abrió la boca? ¿No? Mejor hubiera estado si estaba calladito, ¿no? Pero a causa de estas cosas, no solamente terminó con Esteban, sino empezó una persecución a los hermanos,
que estaban congregándose en Jerusalén. Ellos estaban muy cómodamente en Jerusalén, predicando ahí entre ellos, hermanos, ñandecuete, apenas. Da gusto así, ¿no? Nosotros acá congregados, nosotros todos los días ver nuestras caras. Pero esa era la voluntad de Dios. Eso no era lo que Dios quería. Y si el pueblo de Dios no comprende que su voluntad es que su palabra se extienda y se esparza, entonces Él va a empezar a traer problemas, dificultades. Empieza a crear problemas. Y empezaron a esparcirse. ¿Se acuerdan que le había dicho Jesús a los apóstoles antes de subir al cielo? Ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, si no ocurría estas cosas, si no ocurría estos problemas, no hubieran podido ser ellos testigos. Entonces, cuando un cristiano verdadero no enfrenta dificultad en su vida, nunca va a querer testificar la palabra de Dios. Cuando lo que nosotros buscamos es comodidad y tranquilidad, entonces la prueba y resultado de que tal vez no somos discípulos verdaderos. No, yo quiero aquí en mi casita nomás, yo solito aquí, acá, no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me interrumpa, yo en mi casa, no quiero saber nada de nadie. Ese no es el trabajo de los verdaderos predicadores. Versículo 2, y hombres piadosos llevaron y enterraron a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Terrible este Saulo. Casa por casa empezaba a buscar a las personas. Imagínense si empieza a ocurrir otra vez estas cosas. Todas las personas que empiezan a predicar esta palabra, este evangelio, empiezan a creer en la ley de Dios, en el Mesías, en la restauración de Israel, va a ser apresado, va a ser llevado preso. Cuando lleguen a su casa, que van a decir, no, nosotros nos íbamos nomás de uno más en la iglesia, nosotros no creíamos lo en ellos. Nosotros así de paso nomás pasábamos. Van a decir así o van a confesar. Ahí empezó a ocurrir esto. Muchos fueron llevados presos. ¿Será que nosotros estamos preparados para afrontar estas cosas? ¿Realmente estamos listos para esto? ¿Nuestro corazón está preparado? Si pequeñas dificultades no podemos pasar, pequeñas, ¿cuánto más esto? Esto es lo primero. La dificultad y la tribulación no son para los pecadores. No son para las personas que no están en la palabra. Son para los que están en la palabra. Así es. La tribulación no es para las personas que no conocen la verdad. Es para los que conocen la verdad. Querer escapar de la tribulación es como la serpiente. La serpiente cuando le encende fuego, ¿qué es lo primero que hace? Corre. Rápido corre. Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios permanecen ahí. Enfrentan. ¿Adora la imagen de Nabucodonosor o vas a ser echado en el horno de fuego? Toda la gente que hizo, sí, oh Nabucodonosor. Pero los amigos de Daniel, no. Solamente vamos a adorar a un Dios. Entonces vamos a hacer, te van a echar en el horno de fuego, no importa. Caliéntenlo 12 veces más. Igual, fueron echados ahí. Preferimos quemarnos. Así es, la persona que tiene la verdad. El justo vivirá por su fe, por su fidelidad. El pecador no tiene fidelidad, por eso es pecador. Por eso siempre se va a oponer. Y cuanto más si hay tribulación. La tribulación es para probar si es oro o no. Anteriormente nosotros trabajamos en la joyería y nos traían la joya y nosotros le echábamos un ácido fuerte. Y si era oro, el ácido corría normalmente, así como si fuera agua. No sé si ustedes hicieron alguna de esas pruebas. Corría sin problema. Pero si no era oro, ¿qué pasaba? Ese metal empezaba a hervir ahí, a cambiar de color, a cocinarse. Y bueno, imagínense. Supongamos que quiero probar si tu mano es oro. Vamos a echar ácido. Si vos sabes muy bien que tu mano no es oro, no, gracias. No vas a querer pasar por la tribulación. Pues si vos estás convencido, yo tengo la mano de oro. Hecho el ácido, va a correr como agua. Si vos estás convencido que sos cristiano, hijo de Dios, realmente tener la palabra, ¿por qué vas a tener temor de la tribulación, de la dificultad? Ahora, si realmente parece que yo no soy realmente hijo de Dios, yo soy así nomás, oculto, tipo Judas ahí, más o menos ahí. Entonces cuando venga la tribulación vas a tener miedo. Eso es lo que pasa. Bueno, hasta acá este punto. Pero ahora, capítulo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y
Es que cuando uno es esparcido, no es que le envía, bueno, usted va a ir con su pasaporte, su ticket de boleto, acá ya tiene su hotel pagado, vaya a ir a tal lugar y ahí predica el evangelio. No es de esa manera que ellos eran esparcidos. ¿Ustedes creen que de esa manera ellos eran esparcidos? Nosotros vamos a ir a tal ciudad y acá tenés tu hotel, tu alojamiento y después a la hora tal, ahí los hermanos ya van a preparar todo y vas a ir a anunciar la palabra. ¿A eso se refería? No. ¿Cómo eran esparcidos? Rápido, agarrar lo que podés ahí y correr. No sabe ni a dónde te va, no sabe ni a dónde llegar. Con dificultad, con situación, sabiendo que tu vida corre peligro. Y a pesar de eso, ¿qué están haciendo ellos? Anunciando el evangelio. Entonces, hoy en día, ¿qué se necesita? Muchas personas, ¿qué quieren para anunciar el evangelio? Comodidad, hoteles, alojamiento, todo listo, todo preparado. Si no, no va a anunciar. No, mi situación es terrible. ¿Cómo yo voy a andar anunciando el evangelio? Si tengo problemas, acá problema, acá problema, acá problema, allá. Me persigue la policía. Ellos así anuncian. Así es el verdadero corazón de anunciar el evangelio. Esto sí, con corazón anunciar. ¿Por qué? Ellos entendieron una cosa. Si no anunciamos el evangelio, no va a terminar la persecución. En sus corazones ellos tenían que la única solución para nuestro país, para Israel, es anunciar las buenas nuevas, el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios. Eso nomás yo pensaba. No hay otra manera. No hay forma ni escapando ni tratando de solucionar. No, hay que anunciar a la gente que se establezca el reino de Dios. Eso es lo único que ellos vieron como solución. Por eso empezaban a anunciar las buenas nuevas. ¿Saben por qué nos están persiguiendo? ¿Saben por qué nos están persiguiendo? ¿Por qué mataron a Esteban? Porque estamos hablando lo que la Biblia dice. Porque estamos enseñando lo que la Escritura dice. Por eso nos están persiguiendo. Así ellos empezaron a anunciar la palabra. Y bueno, entonces Felipe, otro de los diáconos, otro de los griegos conversos. Fíjense que cómo la Biblia, Hecho, empieza a mostrar por quién Dios empieza a trabajar. Por los más grandes apóstoles, no por los pequeños. Ahí por los diáconos. Entonces quiere decir, no, pues yo no soy gran pastor, yo soy solamente un hermano común. Recuerden que la palabra hermano común no existe. Ningún hermano es común para Dios. Hemos visto ya a Esteban con cómo defendió el evangelio. Y ahora vamos a ver a otro, Felipe, cómo también él empieza a transmitir la palabra por medio de esta persecución que está recibiendo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Dónde fue Felipe a predicar? A Samaria. Ahora, creo que voy a tener unos minutos porque quiero explicarle qué es Samaria. ¿Qué es lo que ocurrió en Samaria? ¿Y qué es lo que ahora está ocurriendo? Lo que está haciendo Felipe en Samaria no es nada más y nada menos que el cumplimiento de una profecía. Algo que Dios había previsto. ¿Pero por qué? ¿Qué ocurrió en Samaria? Y por eso tenemos que ir a texto de la Escritura. Primeramente vamos a primer libro de Reyes, capítulo 12. Máximo lo que voy a hacer es leer nomás y poquitas explicaciones. Espero que la lectura le haga ya entender. A medida que leemos los textos, ustedes como son personas que captan rápido, puedan ya entender, ¿no? Sean rápidos, con mucha atención, atiendan cada lectura. ¿Qué ocurrió aquí en capítulo 12 del primer libro de Reyes? Acá hubo la división de Judá e Israel. Israel antes era un pueblo de 12 tribus, pero un día por causa del pecado de Salomón, que se apartó de la palabra de Dios, que adoró ídolos, que quemó a su hijo, dice, por medio del dios Moloc, Dios dividió el reino en dos partes. Una parte quedó para Roboam, hijo de Salomón, y otra parte para Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, y que era siervo de Salomón. Fíjese lo que dice acá, en 1 libro de Reyes capítulo 12, versículo 25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá al reino de la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Esto, el corazón que estaba pensando Jeroboam. Ya Dios le entregó las 10 tribus a él, pero él estaba pensando que según la ley,
según la Torá, los escritos de Moisés, hay que ir cada año a hacer culto en Jerusalén. Eso dice la ley. Y si las 10 tribus vuelven a Jerusalén a rendir culto a Dios, Roboam va a aparecer y le va a decir, ese Jeroboam es un traidor, no le crean. Y van a venir y me van a matar a mí. Así él estaba pensando. ¿Entienden? ¿No? Es su pensamiento. Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, vean ustedes que todos los cambios de la palabra y todos los cambios siempre ocurren con estos famosos consejos. La mayoría de los dogmas y tradiciones que crea actualmente el cristianismo se formó a través de reuniones, concilios y consejos. ¿Qué pasó aquí? Y habiendo tenido consejo habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Inventó 2 becerros de oro y los puso en 2 lugares clave de la ciudad y les dijo, ya no necesitan ustedes viajar cada año a Jerusalén. Eso le convenía al pueblo, ¿no? Qué bueno. Ya no necesitan ir allá. Acá tienen en sus ciudades ya 2 becerros de oro. Estos te sacaron de Egipto. Adoren a estos becerros. Estos son sombra de Dios que nos sacó de Egipto. Y la gente creyó, ¿no? Porque la adoración a becerro de oro, ¿saben cómo se hacía? Bebida, música, discoteca, karaoke, baile, reggaetón, todas estas cosas había, ¿no? Entonces le gustaba a la gente. 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, de norte a sur, ¿no? Y esto fue causa de pecado. ¿Por qué dice pecado? Porque al establecer 2 dioses falsos, ellos estaban transgrediendo, ¿qué cosa? La ley de Dios. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley de Dios. Por eso fue causa de pecado. Porque ya no estaban haciendo como Dios había establecido en la ley, en la Torah. Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Continuamente vemos que está transgrediendo la ley de Dios. Entonces instituyó. Acá sí vamos a ver quién instituye. Dios había instituido algo para hacer, pero el hombre, en su afán de gobernar al pueblo, de dominar al pueblo, instituye nuevas reglas, nuevas leyes, como en este tiempo también. Instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. La fiesta que Dios había establecido era en el primer mes y en la fecha 14. Pero él cambió el 8º mes y a los 15 días. Igual que hoy en día se cambió la fecha que Dios estableció por la Biblia y se puso otro. 25 de diciembre, 1 de enero, cualquier otra fecha. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8. Ahí ya cambió la fecha. El mes que él había, ¿qué dice ahí? Inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hizo fiesta. Vamos a tener fiesta israelita. ¿No les gusta? Sí, vamos a bailar, a tomar, a divertirnos. No necesitamos más meternos ahí con los judíos. Dejen de judaizar. Vamos a ser nosotros un pueblo independiente de esos judíos. Dejen su Torah, dejen sus leyes. Vamos a tener nuestras propias leyes. Ahí comenzó el pecado. Y así vivieron más de 200 años. Hasta que vino el juicio de Dios sobre las 10 tribus de Israel. Ahora sí, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Dice así. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años. Esto ya es casi 200 años después de haberse separado de Judá. Después de haber hecho infinidad de pecados. Que ustedes pueden leer todos Reyes y se van a dar cuenta. Todos los pecados que cometió el pueblo de Israel. Y llegó ya al colmo, entonces lo que está escrito en la ley tenía que cumplirse. Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo
y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria, el versículo 5 atiendan, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Le esparció hacia el norte, los llevó hacia arriba. Todos vengan acá, los llevó cautivos. Ahora el versículo 7 dice la causa. ¿Por qué causa hizo esto Dios? Porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿Cuál fue la causa? Pecaron, dice. ¿Qué es pecado? Transgredieron la ley de Dios. Lo que Dios le había instituido, ellos no lo hicieron. Dice más. Y anduvieron, versículo 8, en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas ante el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de Acera. Esta imagen de Acera era la famosa diosa que se adoraba con un bebito. La diosa Astarte, la diosa Semiramis, la mamá de Tamuz, la esposa de Ninrod, la reina del cielo, la madre de Dios también conocida. Así se le conoce a esta diosa Acera. Ellos adoraban. En todas partes hicieron esa imagen. Actualmente continúa eso, no hay mucha diferencia. Después, y levantaron estatuas, imágenes de Acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Eso qué significa? Adornaban árboles y debajo de esos árboles se daban regalos. ¿Qué era el regalo? Doncellas. Ese era el regalo. Eran los regalitos. Y quemaban allí incienso en todos los lugares altos, de manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar ira al Señor. Y servían a los ídolos, de los cuales el Señor les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas. No es que está llegando el juicio de golpe. Siempre le envió profetas. Alguien que le avisaba y le advertía. No vivan así, no vivan así. En el caso de Israel estuvo 2 grandes profetas como Elías, Eliseo. Siempre les avisaba, pero ellos no obedecían. Videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mi mandamiento y ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, versículo 14, no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto dice, que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad e hicieron vanos. Se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, las cuales el Señor había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Y hay muchísimo más. No quise, no vamos a hacer. Vamos a seguir nomás como aprendimos antes. Vamos a hacer un salteado. Después ustedes pueden leer todo, ¿no? El rey de Asiria los llevó, mezcló, trajo gente de otro lugar, hizo una mezclolanza ahí. Versículo 37, vamos a saltear. Los estatutos y decretos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. Así Dios está diciendo, ¿no? Lo que se les dio por escrito tienen que hacer. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed al Señor vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Y el versículo 40, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Señor aquella gente, y así mismo, al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, sus biscanietos, todos hacen la misma cosa. Aparentemente alaba, oh Dios, oh Jehová, oh Yahweh, todos dicen así. Pero en sus corazones están sirviendo al mundo, al paganismo.
Siguen la costumbre del mundo. No pueden desarraigarse de eso. Esa es la verdad. Y quiero leer un poco más el capítulo 18, última parte, versículo 9. 18:9. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Y el versículo 12, hay que guardárselo bien en la memoria. ¿Sí o no? ¿Por qué causa ocurrió todas estas cosas? Por cuanto no habían atendido a la voz del Señor su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. ¿Cuál es el pacto? La ley de Dios. Y todas las cosas que Moisés, ahí está escrito, ¿no?, siervo del Señor, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Si esto ocurrió con esta gente, ¿por qué no ocurriría lo mismo en este tiempo? Ocurriría lo mismo. Esa es la causa por la cual Samaria fue llevada cautiva. Pero bueno, esto es la caída de Samaria. Pero hay una profecía y una promesa de restauración. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Promesa de restauración. Isaías, capítulo 9, versículo 1. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, zona del norte. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Por qué se le llama Galilea de los gentiles? Porque ahí se mezcló el mundo, las naciones, todas las otras tribus vinieron y se le mezclaron ahí con los judíos, con los israelitas. Después, versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas, la palabra tiniebla es sin palabra, sin escritura, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Dios prometía a través de Isaías que ellos volverían a ver la luz. La palabra volvería a alumbrar a sus corazones. Jeremías, vamos a mirar. Jeremías 31. Jeremías 31. Fíjense lo que dice acá. Promesa de restauración de Samaria. Jeremías 31, versículo 1. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a toda la familia de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho el Señor: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía será adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Dice que va a llegar el tiempo en que los guardas, los vigilantes, los que tienen la palabra, quiere decir estos guardas, los que realmente mantuvieron la fe, van a venir a clamar a Efraín: volvamos a Sión, dice, volvamos a ser un pueblo. ¿Se está cumpliendo eso? ¿Está ocurriendo esas cosas? Sí, aquellos que conservaron, que obtuvieron la fe, van a ir a clamar, van a ir a llamar otra vez a Efraín que está perdido. Un texto más. Versículo 20, Jeremías 31, 20. No es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice el Señor. Dios está hablando que cuando se acuerda de Efraín, de su pueblo, las 10 tribus que fueron esparcidas, se le conmueven las entrañas. Ay, mi hijo amado. Quiere tener misericordia, quiere prolongarle misericordia. Se refiere a su hijo amado. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. La promesa restablecida. Versículo 1. Fíjense lo que dice ahí. San Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea.
y le era necesario pasar por Samaria. Sale aquí una palabra clave, le era necesario. ¿Por qué? Había una promesa que tenía que cumplirse o no. Tengo que ir a Samaria, tengo que restaurar a los samaritanos. Antes él encomendó a sus discípulos, no vayan por Samaria, todavía no es el tiempo de ellos. Ahora sí les es necesario ir por Samaria, deben ser restaurados ellos. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Y qué vino a hacer ahí? Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Aparece una mujer samaritana. La mujer siempre está representando en la Biblia a la esposa de Dios. Una mujer que ¿qué estado de vida ella tenía? Un estado de vida corrompido. Había tenido un montón de maridos. ¿Qué representaba eso? Todos los dioses, todos los pueblos que la habían sometido. Y ninguna le había dado satisfacción. Ahora Jesús se encontraba con ella. Jesús venía a restaurar a su esposa que se había ido a vivir adúlteramente, a vivir corrompidamente. Y después sabemos toda la charla que tuvo con ella. Inclusive le dice, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Los que adoran en espíritu y verdad. ¿Qué es espíritu? Manifestación de Dios en tu vida, y verdad es la palabra. La palabra se manifiesta en tu vida si tenés el corazón de Dios. Por eso. Ahora vamos a saltear versículo 39, 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Cómo es que creyeron todas las personas? Cuando se les delató quiénes eran. ¿Cómo es la que mujer samaritana pudo creer que este es el profeta, que este es un profeta? Cuando le dijo su verdad, cuando le declaró su verdad. ¿Cuándo es que nosotros vamos a poder creer realmente en Dios? Cuando se nos diga la verdad, nuestra verdad. ¿Por qué hemos vivido así? ¿Por qué hemos estado apartados de Dios? Porque habíamos dejado sus mandamientos, sus leyes. Y ahí puede ser que creamos de verdad en Dios. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Imagínense lo que Jesús le habrá predicado estos 2 días. No quiero ni pensarlo. Le habrá hablado detalladamente todo lo que ocurrió antes. ¿Saben por qué a usted les pasó esta cosa? ¿Saben por qué ocurrió? ¿Saben? Yo me imagino así. Acá no está detallando, pero ya está la escritura mostrándonos. Le explicó completamente por qué habían ustedes fracasado así. Pero ahora yo les vengo a dar otra vez la buena noticia, la esperanza, la restauración. Versículo 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías, el ungido de Dios. Nosotros ya hemos creído por él. Un texto más, Hechos capítulo 1. Y ahí sí ya entramos ya en el cumplimiento total. ¿Qué le había dicho Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo? ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos? Vamos a ver. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Ese es el objetivo de los israelitas, de los judíos, la restauración de Israel. Y le pregunta, si tú eres el Mesías, el Cristo, ya has resucitado, has pagado el precio de nuestro pecado, entonces ¿qué falta para restaurar a Israel? ¿Restaurará ya en este tiempo? ¿Qué le dice Jesús? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis, y acá sale una palabra, poder, fuerza, energía. Eso le dice, van a tener un poder. ¿Qué significa el poder? Algo que empuja, algo que arrastra. Eso ustedes van a recibir. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de eso, después que venga ese poder de Dios, esa fuerza de Dios, ¿qué tiene que ocurrir en la vida de los discípulos? Si es que llegó ese poder, ¿qué dice ahí? Y me seréis testigos en Jerusalén. Y fueron testigos en Jerusalén. ¿Cuántas veces Pedro ahí a todo el público, en el pleno templo, predicó la palabra? Sin miedo. Aunque lo arrestaban, lo castigaron, no tenían miedo. Igual ellos predicaban. Había una fuerza. En Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esta promesa ahora está llegando ¿a dónde? A Samaria. Se está cumpliendo lo que Jesús dijo. Por medio de la persecución,
el evangelio está llegando a Samaria. Amén. Ahora sí, ahora sí. Volvamos a Hechos. Ahora ya sabemos qué es el problema, cuál fue el problema con los samaritanos. ¿Qué dice aquí? Versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Otra vez empezaba a ocurrir algo increíble. Dice aquí que mucha gente, versículo 6, oyendo y viendo las señales que hacía. Lo primero que se hace cuando empieza a predicarse el evangelio, ¿qué es? Escuchar. ¿O será que la gente primero quiere ver señales y milagros? No, si yo no veo milagros o manifestaciones, no voy a escuchar nada. Quiero primero milagros. Quiero ver manifestaciones. Quiero ver señales. No. Primero la gente oía, escuchaba. Y cuando oía, escuchaba, la fe llegaba a sus corazones y empezaban a manifestarse las señales. Otra vez, profecía de Jeremías 31 que se estaba cumpliendo. Y puedo ir otra vez a Jeremías 31, ¿no? Pero les dejo de tarea. En Jeremías 31 dice que verán tiempo cuando cojos, cuando ciegos empezarán a volver en gran compañía, dice, y tendrán gozo y alegría. Entonces esto se está cumpliendo, ¿no? Pero ¿qué se hacía primero? Se escuchaba. Después, acá también sale el versículo 7, porque muchos que tenían espíritu inmundo salían, esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Espíritu inmundo qué son? Espíritus de demonios. Y mucha gente se preguntaba antes, ¿por qué en el Antiguo Testamento no aparecen estos espíritus inmundos? No es que no aparecen, solamente que no se manifestaban nada más. Siempre estaban ellos, siempre han estado esos espíritus inmundos, pero no se manifestaban. ¿Por qué cuando viene Jesucristo ya se manifiestan? Porque Jesucristo, ¿qué es? La luz. Y cuando hay luz, ¿qué hacen los demonios? Corren. No se atormente. Ya no podían ellos aguantar, porque Él era la luz, era la palabra viviente. Cuando la palabra viviente aparece ante un espíritu inmundo, ¿ustedes creen que ese espíritu va a resistir? No va a resistir. Sale. Ahora, ¿qué está haciendo Felipe? Está compartiendo la palabra que el Verbo encarnado vino y trajo. El Verbo mismo, el Hijo de Dios mismo vino y trajo, está compartiendo. Y estos espíritus no pueden aguantar, tienen que correr, tienen que escaparse todo. ¿Ustedes ven el tremendo poder que tiene la palabra, la escritura? Sí, ese es el poder que tiene, que hoy en día, ¿por qué los demonios, los espíritus malos gobiernan a la persona? ¿Por qué los maneja? ¿Por qué los controla? Porque han menospreciado esta palabra, porque han rechazado esta palabra. Entonces espíritu, como dice, un espíritu de odio, de rencor, de celo, de codicia, hererea. Todo eso opera en el corazón de las personas porque no hay palabra en sus corazones. Menospreciaron. Cuando empiecen a oír otra vez, cuando empiecen a abrir los oídos, estos demonios empezaban a correr, a salir. No soporto más, rajeros. Algunos van a salir con cuerpo y todo. Van a salir corriendo con su cuerpo. Porque están tan apegados a ese cuerpo que no van a querer dejar. No, y se va a ir con el cuerpo y todo. No van a querer dejar ese cuerpo. Bueno, versículo 9. Pero había un hombre, acá sí algo importante. Pero aparte de estas manifestaciones siempre hay el engañador. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué significa esto? Haciéndose pasar por algún grande. Siempre la gente entre los samaritanos, que como ellos habían abandonado la palabra, como ellos ya estaban años sin palabra, aparecía toda clase de hombre que decía, yo tengo el poder de Dios, tengo milagros, prodigios, yo los voy a sanar, veo visiones. Aparecía esta clase de gente. Ya que la gente no le interesa la escritura, no escudriña la escritura, van a ser engañados fácilmente. Van a ser fácilmente tenidos como instrumentos de progreso y de burla de mucha gente. Este hombre hacía así. Y nada más y nada menos que decía él. Versículo 10. A este oían atentamente todos. Fíjense lo que ocurre acá. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ¿qué decían por él? Este es el gran poder de Dios.
Mirala un poco, pastor, pero este hombre tiene poder de Dios. Mira cómo hace sanidad, mira cómo hace milagros, mira cómo lo que dice se cumple. Sus adivinaciones son correctas. La gente se va a dar cuenta de una cosa, que mucha gente prefiere creer en estos hombres grandes que en lo que está escrito. ¿Qué habíamos visto en Segunda de Reyes capítulo 17? Las cosas que os mandé que estaban escritas son las que tienen que guardarlo. Pero las cosas que el hombre manifiesta, las señales que el hombre manifiesta sin escritura, no son verdaderas. Pero la gente se va hacia eso, se va hacia los milagros, o señales, o prodigios. Y le llaman poder de Dios. Por eso mucha gente a cualquier cosa le llama poder de Dios. A cualquier cosa que le ocurrió, claro, yo estoy consciente de que, por ejemplo, yo pedí algo a Dios y me concedió, es trabajo de Dios. Pues muchas veces no puedo poner eso como garantía de que Dios está conmigo. Le pedí a Dios para que me cambie, no sé, la casa y me cambió. Dios está conmigo. Le pedí a Dios para que me dé un buen sueldo y me dio. Dios está conmigo. Le pedí a Dios todo lo que le pedí a Dios y me dio. Dios está conmigo. No, no es garantía. ¿Cuál es la garantía de que Dios está contigo? Vos tenés su palabra morando en tu corazón. Esa es la garantía. Y acá vamos a ver lo que dice. ¿Dónde me quedé? Versículo 11. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Ustedes también creyeron en las artes mágicas, los trucos? Hay muchas veces que ven ustedes trucos que hacen, no, pero parece lo que es de verdad, pues. Se asombran, ¿no? En la tele suelen salir esos magos que hacen magia y parece que tienen poder, ¿o no? ¿Será que no son trucos eso? ¿O son poderes? Son trucos, pero los engañan, ¿no? Nosotros nos engañan, nosotros. Pero ahí yo he visto cómo hizo ahí. Ahí estaba ahí. Inclusive hace lentito ahí, mira, ve, ahí se mueve. Ahí, agarramos, no está. Qué truco eso, me engañó. Somos engañados fácilmente por estos trucos. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la palabra. Y vamos a ver lo que dice el texto sobre eso. Vamos a Jeremías un ratito, otra vez. Libro de Jeremías, capítulo 23. Quiero mostrar lo que dice acá. Dios ya había mencionado sobre este tipo de personas, solamente que nosotros no le habíamos creído a él. Jeremías 23. Primero voy a leer versículo 13. El capítulo 23 se trata de regreso del remanente. Y van a ver ustedes qué es lo que impedía que el remanente no regrese. Ustedes pueden leer de tarea otra vez. Hace mucha tarea le doy, ¿no? Todo en la casa, ¿no? ¿Por qué yo siempre le digo esto? Para que no piense que yo arranqué nomás un versículo de ahí. Sino ya leí todo y por eso voy a leer unos cuantos versículos. Por eso les recomiendo a ustedes que lean todo el capítulo, ¿no? Y ahí se les va a abrir más el entendimiento. 23:13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Fallas, ¿no? Tropiezos. Profetizaban en nombre de Baal, el dios Sol, el dios de este sistema. Hoy en día también se le adora al dios Sol, ¿no? E hicieron errar a mi pueblo de Israel. ¿En dónde vio eso Dios? En los profetas de Samaria. ¿Dónde estamos ahora? Capítulo 8, ¿en dónde estamos? En Samaria. ¿Qué hizo este hombre Simón? Hizo desviar el corazón de las personas por medio de su magia, adorando a Baal. ¿Quién es Baal? El dios Sol, el dios que nosotros adoramos continuamente. En todas las congregaciones se le adora al dios Sol. El dios que te da felicidad, fertilidad, diversión, que hemos hablado el viernes, ¿no? Las personas israelitas entregaban sus hijos a Moloch. Según algunos cuentan, Moloch es hijo del dios Sol. La celebración del dios Moloch consistía en que primero se hacía la celebración al dios Sol, Baal, su padre, Nimrod. ¿Cómo se hacía la celebración a Baal? Ofreciendo tu carne a él. ¿Cómo ofrecía tu carne? Con toda clase de fornicación, adulterio y todos esos pecados. Resultado de todos esos pecados, de la desenfrenada, muchas jovencitas, mujeres quedaban embarazadas sin saber ni de quién. Entonces, después de 9 meses, se ofrecía todos esos niños al dios Moloch. Así se le daba. Era un dios con una mano extendida y se le calentaba adentro. Era un dios hueco de bronce y los niños eran consumidos ahí. Así se le adoraba. Hoy en día se sigue haciendo lo mismo. Muchas mujeres, en su desenfreno, en su descontrol, quedan embarazadas antes de tiempo. Y después su hijo no puede tener buena educación, tiene que ser un niño ahí abandonado por la calle. ¿Para quién tienen tantos niños? Muchas mujeres, para ofrecerle al dios de este mundo, para que se droguen, para que algunas se prostituyan. Para eso nacen muchos niños.
¿Qué les parece? ¿Todavía se sigue ofreciendo nuestros hijos al dios Sol, al dios Moloch? Todavía. Primero carnaval, y pula carnaval, y gusto. Van ahí todas nuestras hijas, hijos, van ahí. No, pero son jóvenes, tienen que divertirse. Después, ¿qué ocurre? Ocurre la desgracia. Y por eso vemos muchísimos jóvenes desenfrenados y descontrolados, ofrecidos para el mundo. Y los padres, no, ya pomala, ya popana, ya, se no hay cuaima, sin babeto, ya por la vida y potá. Sin darnos cuenta que nosotros fuimos responsables de que sean así. Esto ocurría. Por causa de esto, profetas falsos y engañadores que sacaron la palabra que podía darle vida a nuestros hijos. Hicieron que nosotros mismos como padres le sirvamos al dios Baal, y el resultado de servirle al dios Baal, que nuestros hijos también fueron ofrecidos a su hijo Moloch. Ese es el resultado. Porque nosotros vivimos conforme a los deseos de Baal, y el resultado va a ser que nuestros hijos van a tener que ser ofrecidos a Moloch. Y investiguen más ustedes sobre el rey Moloch y Baal en sus computadoras para saber más. Versículo 21, 23, 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, más ellos profetizaban. Yo no les dije que hablen, pero ellos empezaron a hablar. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué está diciendo aquí? Si realmente hubiera estado en mi secreto, ¿qué es secreto? En mi profundidad. Hubieran entendido mi corazón, hubieran transmitido la palabra correcta a mi pueblo, y hubieran hecho que mi pueblo vuelva de su maldad. Pero como ellos eran falsos, hicieron que mi pueblo se desvíe más. 23. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios de muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Fíjese lo que dice acá, diciendo, soñé. Tuve un sueño, Dios me mostró una visión, una revelación. Acá está escrito así. Sacaron mi palabra para imponer en el corazón de mi pueblo sus sueños, sus ideas, lo que ellos veían, lo que había en su mente. Entonces mi pueblo ya no creía mi palabra. ¿Qué soñaste hoy, gran siervo? Se estaban esperando ya el sueño. Ustedes saben que en muchas congregaciones lo que máximo esperan es ¿qué soñó hoy el pastor? ¿Qué habrá soñado? Pastor, ¿no soñaste algo sobre mí? Con eso yo no digo que los sueños no sean manera que Dios te habla también. Hay muchas maneras que Dios te habla, por sueños también. Pero precisamente en la Biblia dice que en los posteros tiempos nos hablaría por la palabra, dice. Entonces, por más que Dios me haya hablado tal vez por algún sueño, pero mejor le doy más porcentaje a lo que está escrito. Es mejor, es más seguro. Porque así como Dios me puede hablar por sueño, ¿quién también me puede hablar por sueño? El diablo también, ¿no? Así que voy a darle más confianza a la escritura, ¿no? Gracias, sueño, por venir a avisar, pero voy a ver lo que dice la escritura. Así es mejor. ¿Se acuerdan que le aparece un ángel a Cornelio? Un ángel le aparece. Pero ¿quién le dio la palabra más certera? Pedro. Yo pensaba, pero ¿por qué el ángel no le dijo ya todo? Si él es ángel, viene directamente de Dios. Nosotros, por ejemplo, si vamos a decir, por ejemplo, Pedro me habló la palabra y cambió mi corazón. O sea, un hombre de carne y hueso me habló la palabra y cambió mi corazón. Ah, qué bien. Pero si yo digo, ¿saben que un ángel de Dios vino y me habló la palabra? Ay, en serio, todos van a querer estar atentos, ¿o no? Qué raro. Pero ahí, en Hechos capítulo 10, ¿a quién se le da más relevancia? A lo que Pedro tenía que decir. Así está escrito en la Biblia. No a lo que el ángel decía. Pero muchas personas prefieren ver ángel que un predicador, ¿no? ¿Ustedes qué prefieren? ¿No? Si un ángel me viene y me dice, voy a creer. Pero si el pastor no me dice, la mitad. Por eso ustedes tienen que creer lo que está escrito. Bueno, continúo esto para terminar. Yo he oído, soñando. Versículo 26. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? El engaño de su corazón, muchas veces el profeta que habla sus sueños o sus visiones está diciendo lo que él siente y no lo que Dios dice. No piensan, y fíjese lo que dice el 27, atiendan muy bien. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, de modo que sus padres se volvieron de mí
nombre por Baal. Dejaron de adorar al Dios santo, al Dios verdadero, y empiezan a adorar al Dios de este mundo, al sistema. Porque su sueño, mi sueño dice que te va a ir bien, mi sueño dice que vas a ganar telebingo, mi sueño dice... Así no. Y fíjese lo que dice 26. El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño. Si vos tenés un sueño, contá el sueño. Y a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que lo que tengo un sueño es un sueño? No, porque soñé. ¿Saben, hermanos, que ayer soñé tal cosa? ¿Será que algo me quiere decir Dios? Es un sueño nada más. Pero diferente. ¿Saben, hermanos, que la Biblia dice así? Que aquí está escrito así. Eso es la palabra de Dios verdadera. Tiene 100% de validez. ¿Me entienden? Así está escrito. Bueno, pero ¿qué hacía este Simón? Engañaba al pueblo. Vamos a Hechos. Vamos comprendiendo cómo actualmente continúa el mundo siguiendo ese sistema. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. Cuando creyeron a Felipe. Felipe vino acá primero con prodigios y milagros. No, Felipe vino trayéndoles el evangelio del reino de Dios, la promesa de la restauración de Israel. A los samaritanos, que eran considerados perros para los judíos, a los samaritanos que eran considerados no gente, Él les trae, no. Jesucristo ha muerto en la cruz, derrumbando todas las maldiciones que había contra nosotros. Ustedes ya pueden ser parte del pueblo de Israel. Pueden regresar otra vez como estaba escrito en Jeremías. Dios ha tenido misericordia de ustedes. Ustedes han sido engañados muchas veces por falsos profetas, pero Jesucristo ha venido a morir y a pagar el precio de sus pecados, y los vuelve a invitar a que sean parte de su reino. ¿Qué dicen? Sí, queremos. Y todos le abandonaron ya a ese mentiroso. ¿Será que la promesa de un reino eterno es más importante que visiones y milagros y prodigios? Claro, la persona que le interesa este mundo va a interesarle más estas cosas. Por la persona que tiene su mente hacia el reino de Dios, como el ladrón que estaba en la cruz con Jesús. Acuérdate también de mí cuando vengas en tu reino. No va a pensar más en este mundo, va a pensar en ese reino, va a ver más lejos, como Moisés. ¿Qué vio Moisés? Vio la ciudad celestial, dice, y desechó los deleites temporales del pecado. Así está escrito, viendo los vituperios de Cristo. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. También este mago no le quedó otra. También él creyó. No me queda otra porque toda la gente se va en esto, y si no puede con ello, únetelo. Pero vamos a darnos cuenta que hay muchas personas que a través de la palabra también saben que es una palabra correcta. Otra vez están pensando, puede ser un nuevo sistema de negocio, ¿no? Puede ser que cambie mi negocio. Ya voy a dejar estas magias y voy a dedicarme a predicar el evangelio. Eso creo que también trae buena ganancia. Hay muchos que han dicho así, ¿no? Se han dejado la brujería de la magia y se han dedicado a predicar el evangelio para obtener mejores ingresos y más factible, ¿no? Eso ha ocurrido también en este tiempo. Todo lo que ocurre acá estamos viviendo en este tiempo. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.